Entonces, esperen que un ratito. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una meta para el programa de TV, que es darle fin a la tuberculosis. Esta es una meta que tenemos hasta el 2030, donde la Organización Mundial de la Salud pretende disminuir un 80% la incidencia y un 90% de la mortalidad para TB, hasta el 2030. Hasta el momento estamos todavía muy lejos de esta meta. Si ustedes quieren interrumpir y preguntar algo o comentar alguna experiencia, interrúmpanme nomás, no hay ningún problema. ¿Por qué es importante y por qué tomamos otra vez la tuberculosis como un tema importante dentro de la cátedra? Es porque es un problema de salud pública, incluyendo a nosotros, tercermundistas de América Latina, y además porque es una infección que está asociada directamente a la situación socioeconómica de un país, con un incremento de los casos en aquellas poblaciones en situación marginal. Y sabemos que nosotros aquí en Paraguay y aquí en Ciudad del Este tenemos muchas familias que se encuentran en esta situación. Por otro lado, que va muy de la mano también la infección por VIH, que ha sido otra enfermedad que contribuyó bastante a la mortalidad por TB. Sabemos que de cada paciente con VIH y que uno que se infecte por TB, 50% es la mortalidad de la coinfección de tuberculosis y VIH. De cada 2 pacientes, entonces, uno fallece y otro no. La dificultad, otro punto en contra de la tuberculosis es que el tratamiento sigue siendo muy prolongado, a pesar de que hay varios estudios en donde se quiere realizar el tratamiento intramuscular una vez al mes, o acortar en vez de 6 meses, en vez de 9 meses o en vez de un año, ir acortando eso a menos meses. Porque el tratamiento prolongado es lo que hace que el paciente abandone el tratamiento y de esa forma que aparezcan micobacterias que sean multiresistentes. Y es una de las 10 causas, constituye aún una de las 10 causas de mortalidad a nivel mundial. A finales del 2017 tuvimos 1.300.000 de fallecidos sin VIH y 300.000 en personas con VIH. En cuanto a su epidemiología, a finales, el último reporte que ustedes van a encontrar es a finales del 2018, y ahora el siguiente reporte que se va a publicar nuevamente es a finales del 2021. Ya para enero del 2022 vamos a tener nuevas guías nacionales y también nuevos reportes, ya sea por la OMS o por la Organización Panamericana de la Salud también. Entonces, a final del 2018, datos que se encuentran un poco desfasados, tenemos una incidencia mundial de 10 millones de enfermos con tuberculosis. En cuanto a lo que a nosotros nos interesa, el 10% que corresponde a 1 millón de casos corresponde a los niños menores de 15 años. La incidencia es más alta en 30 países. Sabemos que siempre Asia y África son los países donde mayor endemicidad hay, que corresponde al 87% de todos los casos estimados por la OMS, mientras que en Europa y en las Américas esto corresponde al 3% del total nada más. Tenemos que conocer también las características de la gente. La micobacteria en tuberculosis fue descubierto por Roberto Koch en el año 1982. Por eso se le conoce también como bacilo de Koch, en honor al médico que descubrió esta bacteria. Es un bacilo aerobio estricto, entonces necesita del oxígeno para respirar, multiplicación lenta, y es muy resistente a los antisépticos comunes, al pH y a la desecación.
Entonces es una bacteria que resiste mucho a todos nuestros antisépticos. Por eso generalmente la luz ultravioleta es uno de los pocos que mata esta bacteria. La vía de contagio es por inhalación, también en el caso del Mycobacterium bovis, que no es el tema de esta clase, se puede contagiar por la leche que no esté pasteurizada, pero también tenemos que saber. El 70% de las personas inmunocompetentes no desarrollan infección y el 30% que se infecta desarrolla inmunidad contra las proteínas de la micobacteria. Entonces, este 70% de personas que no desarrollan la infección igual pueden estar en periodo de latencia y en algún momento desarrollar la infección por algún problema de la inmunidad. 5 a 10% de la población, la primera infección puede evolucionar y desarrollar una enfermedad pulmonar o diseminarse por vía linfohemática. Es por eso que en los niños es muy importante diagnosticar de forma temprana la tuberculosis, porque en ellos la primoinfección en el primer año, en el segundo año puede desarrollar una enfermedad pulmonar o en la mayoría de los casos una enfermedad extrapulmonar también. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el adulto? Hay algunas diferencias. Solo el manejo terapéutico es lo que encontramos de forma similar tanto en el niño como en el adulto. Como mencioné anteriormente, después de la primoinfección, en el primero o en el segundo año de vida, los niños desarrollan la enfermedad. Cuando ocurre antes de la adolescencia, el riesgo de progresar a la enfermedad aumenta y puede ser muy grave, especialmente en los menores de 5 años o inmunodeprimidos. Entonces, con esto tenemos que a menor edad es mayor la posibilidad de enfermar. Y ahí les hice un resumen: menor de 1 año hasta 60% el riesgo de enfermar y subsecuentemente va disminuyendo la posibilidad de enfermar a medida que aumentan los años. Entonces, con esto tenemos que en los menores de 5 años pueden presentar ya un periodo de latencia, o sea que si no presenta enfermedad por tuberculosis, también la posibilidad de latencia siempre existe y consecuentemente la posibilidad de reactivar o reinfectarse por un nuevo contacto. Entonces, a esto le denominamos una tuberculosis postprimaria o tipo adulto. La enfermedad se adquiere generalmente a través de un adulto con enfermedad pulmonar cavitaria. Es por eso que cuando se le diagnostica a un niño, hay que buscar el caso índice. Y generalmente es un adulto que vive en la misma casa o que frecuenta la misma casa. No olvidar que depende de nosotros buscar ese caso índice cuando hacemos el diagnóstico de una tuberculosis en un niño. Como habíamos mencionado anteriormente, lo más importante es que la tuberculosis refleja siempre la transmisión y habla del nivel socioeconómico de una comunidad también. Después de la infección, el 90% de los casos pediátricos ocurren en los primeros 12 a 24 meses. Eso es muy repetitivo porque es uno de los datos que tenemos que tener bien grabado. No solo tienen mayor riesgo de progresión hacia la enfermedad, sino también el tipo de diseminación extrapulmonar, que es lo más frecuente en el niño, y la muerte. Entonces, acuérdense, cuanto menor es la edad en el niño, mayor es la posibilidad de enfermedad, mayor es la posibilidad de que sea extrapulmonar y también mayor es la posibilidad de muerte por tuberculosis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo más importante en un 80 a 90% es una buena historia clínica, buscando los antecedentes de contacto con una persona que pudiese ser el caso índice y principalmente los síntomas compatibles con la enfermedad. Si nosotros tenemos una radiografía
que es compatible con una tuberculosis miliar, que es lo más frecuente en el niño. Y tenemos síntomas compatibles de TB, que tenemos el diagnóstico. Muchas veces no encontramos el caso clínico, el caso índice, y otras veces tampoco nuestro GNESPER del líquido gástrico da positivo. Entonces, historia clínica, buscando los antecedentes de contacto y síntomas compatibles con TB. Un examen clínico minucioso. El paciente pediátrico con TB generalmente es un paciente con talla baja. Por eso siempre hay que hacer el diagnóstico nutricional del paciente. También es aquel paciente que siempre hace cuadros obstructivos a repetición, neumonía a repetición, que no responden de una forma esperada a los antibióticos o a los broncodilatadores. Es una característica muy frecuente en el paciente pediátrico. Una radiografía de tórax donde se pueden ver varios patrones, un patrón de adenopatías en predominio iliar bilateral, también se puede ver un derrame pleural, también podemos encontrar un bloque neumónico, un infiltrado difuso cuando se trata de una TB miliar, o sea que hay varios patrones en el paciente pediátrico, no así en el paciente adulto, que generalmente es muy frecuente ver una caverna. En el paciente pediátrico uno no tiene que esperar a encontrar una caverna, sino son varios patrones radiográficos que uno puede encontrar. A no ser que sea un adolescente que podría encontrarse ya con una caverna, una radiografía compatible con una caverna. Y ustedes saben también que como es una bacteria que le gusta todo lo que es donde hay mayor cantidad de oxígeno, una bacteria aeróbica, entonces la caverna generalmente se ubica en el vértice de uno de los dos pulmones. Siempre, por más de que el GNESPER es negativo, nosotros tenemos que irnos al cultivo de ese esputo o de ese líquido gástrico o de ese material que yo quiero analizar. Entonces, por más de que una prueba molecular me dé negativo, una baciloscopía no muestre que haya bacilos, entonces igual hay que ir al cultivo. El cultivo es el que en definitiva hace el diagnóstico o descarta el diagnóstico. Sabemos que en nuestro hospital contamos con baciloscopía, contamos con el GNESPER y contamos también con el cultivo. La prueba de tuberculina también tenemos, pero es un método que suele producir muchas reacciones anafilácticas y por ese motivo no solemos utilizar muy comúnmente. Una de las indicaciones básicas es en todo paciente con VIH que se tiene que realizar una vez al año y también en aquellos pacientes que tienen que viajar específicamente a Estados Unidos, donde sabemos que allí no existen muchos casos de tuberculosis y también dentro del esquema de vacunación ellos no cuentan con la BCG. Entonces son una de las pocas indicaciones de una PPD. Y algunas investigaciones relevantes para la sospecha de tuberculosis pulmonar y de la extrapulmonar. Por ejemplo, el estudio de una anatomía patológica, una biopsia de un ganglio linfático, la forma ganglionar, por ejemplo, o la forma cutánea, son otros tipos de investigaciones que se realizan por anatomía patológica. Y también por lo que hablamos anteriormente, que por cada 2 pacientes coinfectados con VIH, un paciente muere. Sí o sí, todo paciente con tuberculosis debe de ser testeado para VIH también. Tenemos que tener bien claro también la definición de contacto. Contacto es todo aquel que presenta síntomas sugestivos y que estuvieron en contacto cercano de un caso de TB, baciloscopía positivo, deben ser investigados para descartar tuberculosis. Cuando se diagnostica un caso de tuberculosis en todo niño menor de 15 años, se debe de realizar la búsqueda activa del caso fuente o caso índice. Generalmente es un paciente que tiene una tuberculosis pulmonar cavernosa con baciloscopía positiva.
así como los otros casos de tuberculosis no diagnosticados que conviven en el mismo domicilio. Si el niño presenta una enfermedad por tuberculosis con una baciloscopía positiva o presencia de caverna en la radiografía de tórax, debe investigarse todos los contactos del niño. Todos los contactos son aquellos que viven en la casa y aquellos que vienen frecuentemente a visitar esa familia. Entonces, ellos reúnen la definición de contacto y a ellos hay que estudiarle tuberculosis. ¿Cuáles son las prioridades de estudio? Todos los niños menores de 5 años que sean sintomáticos respiratorios o no. La definición de sintomáticos respiratorios es toda aquella persona que tiene tos con expectoración por más de 15 días. O no necesariamente que sean sintomáticos respiratorios. Que estén en contacto con casos de alta probabilidad de transmisión, ellos deben ser estudiados para tuberculosis. Igualmente, aquellos que conviven con pacientes que tienen VIH. Entonces, como yo les mencioné anteriormente, al paciente con VIH siempre, una vez al año, hay que estudiarle para tuberculosis. Pero también en cada consulta a todos los pacientes con VIH se le tiene que preguntar la definición de sintomático respiratorio o la triada de la tuberculosis, que es pérdida de peso, tos y fiebre nocturna. Entonces, en cada consulta, no importa si el paciente viene 2 veces en un día, las 2 veces hay que preguntarle la triada de tuberculosis o la definición de sintomático respiratorio. En el paciente con VIH también no hay que esperar que la definición de sintomático respiratorio no es como en aquel paciente que no tiene deterioro del sistema inmunológico. En el paciente con VIH, una tos que presente es muy característico o sugestivo de que pueda tener una tuberculosis. En todos los niños con diagnóstico de tuberculosis activa o tuberculosis latente, se debe realizar la búsqueda del caso índice e investigar todos los contactos. Así como es muy repetitivo también la posibilidad de enfermar a medida que disminuye la edad del paciente pediátrico, también es muy repetitivo la búsqueda de los casos índice o el paciente fuente. Porque detrás de un niño esperamos que haya 5 o más casos de pacientes adultos que sean bacilíferos. En cuanto a los síntomas, no es tampoco muy similar a lo que presenta el adulto, a no ser que sea un niño ya mayor de 5 años o más. Los síntomas generalmente son crónicos, persisten más de 2 semanas, y lo que es muy común es aquellos pacientes con varias internaciones reiterativas y en los cuales tienen radiografías característicos de una neumonía o de un paciente que hace tipo una neumonía atípica o adenopatías iliares, en los que se les hace antibiótico y no mejoran, o en que se les hace broncodilatadores, corticoides por un cuadro bronquial obstructivo o por una crisis asmática y no mejoran. También existe el otro extremo que solamente presenta talla baja o poco aumento de peso en los controles sucesivos, como mínimo 3 meses. Entonces, en ellos también son grupos de pacientes en los cuales hay que descartar una tuberculosis. Aquellos pacientes que presentan tos, fiebre, falta de apetito, anorexia, fatiga, disminución de la actividad habitual. Como ustedes saben, los niños son súper, hiper, no se quedan un rato. Entonces, si por ahí de repente aquel paciente está todo el tiempo dormidito, muy apático, ese paciente también hay que sospechar tuberculosis y por lo tanto hay que estudiar. Y los síntomas constitucionales, pérdida de peso, el paciente que impresiona marasmático, desnutrido,
También tener en cuenta que en el niño los síntomas son inespecíficos. No esperen que sea como el adulto que tiene tos, catarro, que no se cura, sobre todo en los menores de 5 años. Ese grupo etario son nuestro blanco para estudiar. En cuanto al examen físico, lo que es muy importante y siempre, independientemente de la patología que sospechamos, sí o sí el paciente pediátrico debe ser evaluado, es más, debe tener un diagnóstico nutricional, así como un diagnóstico inmunológico, el diagnóstico sindromático, etiológico, y dentro del diagnóstico, en cuanto a crecimiento y desarrollo nutricional y psicomotor, sí o sí peso, talla, perímetro cefálico. Con eso nosotros podemos ir sospechando una tuberculosis también. La tuberculosis pulmonar, siempre el niño es un niño sibilante que no responde a un broncodilatador administrado correctamente. También son comunes síntomas generales como inapetencia, adinamia, pérdida de peso, anorexia. Menos frecuentes son el eritema nudoso, como ustedes ven en la foto, dolores articulares, aquellos niños en donde sospechamos, por ejemplo, una artritis o una fiebre reumática, pero nos olvidamos la tuberculosis, una conjuntivitis pluricelular, que generalmente vemos así pequeñas hemorragias retinianas conjuntivales, también eso es característico de la tuberculosis en el niño y hay que estudiarlo. Como mencionamos anteriormente, también antecedentes de tratamiento para neumonías o cuadros bronquiales obstructivos, asmáticos, que no mejoran. Y ya desde la edad escolar podemos buscar cavernas o hemóptisis o aquel dolor torácico característico del paciente adulto. ¿Hasta acá todo bien, chicos? ¿Hay alguna pregunta, alguna opinión? ¿O continuamos? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, si podrías volver a repetir cuáles eran los patrones radiográficos que podían tener los niños. Bueno, entonces, en el niño lo común es esas adenopatías biliares bilaterales, los ganglios que nosotros solemos encontrar en las radiografías. Puede ser eso, también puede ser una condensación, también puede ser un infiltrado bilateral y también puede ser un derrame pleural. Cuando hay solo derrame pleural, hay que sospechar una tuberculosis pleural. Y acuérdense que en el niño es mucho más común y más si es pequeño que sea extrapulmonar. ¿Alguna otra preguntita antes de que se olviden? Doctora, ¿Sí? ¿cómo es el tema del seguimiento de los contactos? Tipo, no es que al instante ya lo investigas, sino que esperas, por ejemplo, un tiempo o que tenga algunos síntomas para hacer, por ejemplo. Generalmente nosotros cuando hacemos el diagnóstico de tuberculosis en el paciente pediátrico, en ese momento ya hay que estudiarle a todos los convivientes de la casa. ¿Cómo se le estudia? Radiografía de tórax. Y en segundo lugar, preguntar si tiene tos con expectoración para hacerle una vaciloscopía. Todos los que viven en la casa y los que frecuentan la casa, por ejemplo, abuelos. Generalmente mi experiencia para compartir con ustedes es, el paciente índice es o mamá, o papá, o tíos, o abuelos, o hermanos. Más que es de ese ambiente familiar no solemos tener. O la chica que trabaja en la casa. Eso también puede ser. Entonces, a esas personas hay que estudiar, no, hay que esperar un tiempo. Hay que estudiarle en el momento que se hace el diagnóstico. Y si, por ejemplo, todo da negativo, hay que estudiarle al menos una vez al mes a los convivientes. Al menos un control clínico, un control radiográfico, si es que no es sintomático respiratorio. ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Doctora, ¿Otra Doctora, pregunta? tengo una cuando vos preguntita. dijiste, ¿Sí? En cuanto a la vacuna, he visto que protege contra las tuberculosis graves. Sí. Pero en cuanto a la infección y a la enfermedad, ¿cómo sería ahí, doctora? En realidad, la vacuna BCG produce
de la tuberculosis que sea mortal y de la forma extrapulmonar y meningia. Nosotros ahí nomás cubrimos, pero que tenga una enfermedad por tuberculosis, no. Eso no evita. Yo estoy vacunada, pero yo puedo tener una tuberculosis pulmonar. Pero desarrollar una tuberculosis grave y que eso progrese a una tuberculosis miliar o una meningia, eso sí evita la BCG. Lo otro que tienen que saber es que la BCG yo tengo tiempo de colocar hasta los 10 años de edad. Vamos a suponer que un bebé no se vacunó porque la mamá no quiso que se le vacune o vivía lejos, nadie le dijo, parto domiciliario. Cuando es así, el niño tiene posibilidad de recibir la BCG hasta los 10 años de edad. ¿Alguna otra preguntita antes de avanzar? Tengo miedo que después se cansen y que se olviden de sus preguntas. Por eso yo les pregunto ahora. Doctora, yo tengo dos preguntas. Sí. La primera es la siguiente. Al niño expuesto también se le trata ya, ¿verdad? Por más que clínicamente no presente nada. Se le hace profilaxis si la mamá tiene una baciloscopía positiva. Hay dos escenarios en el recién nacido con mamá en tratamiento para VIH, para tuberculosis. Si esa mamá tiene una baciloscopía positiva, hay que suspender la lactancia directa al pecho materno. O sea que la lactancia no se suspende, pero hay que sacar la leche y darle en biberón o en lo ideal es en vasito, para que no haya la transmisión por las vías aéreas que ustedes saben. Y hay que iniciarle profilaxis con isoniazida. Pero si la mamá es una baciloscopía negativa, directo al pecho materno y no hace falta profilaxis. Ok. Y la segunda es para asegurar nomás la duda que tengo. Entonces, cuando yo voy a hablar de síntomas inespecíficos y de síntomas específicos, yo voy a tener como punto de corte la edad de 5 años, ¿verdad? Antes de 5 años va a ser inespecífico y después de los 5 años va a ser específico. O sea, La diferencia es para que entiendan bien que después de los 5 años, los síntomas se aproximan a lo que presentan los adultos. Y antes de los 5 años, sí, así mismo, son mucho más inespecíficos. Vos podés tener, por ejemplo, solo talla baja o solo poco aumento de peso. Pero eso te tiene que hacer sospechar que puede tratarse una tuberculosis como parte de los estudios que vos le vas a solicitar. Ok, perfecto, gracias, doctora. No es nada. Bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? Ya falta poquito. En cuanto a la evaluación física, como sabemos que la tuberculosis más frecuente es la extrapulmonar, tenemos que acordarnos que hay 4 formas específicas de tuberculosis pulmonar en el niño. La TB pleural, que generalmente los síntomas característicos son dolor torácico y disnea, y en la radiografía se ve un despegamiento con líquido en el espacio pleural, en el espacio costofrénico. La TB ganglionar, generalmente los ganglios cervicales de la cadena cervical, principalmente anterior, es lo más frecuente. Como ustedes saben, también se le denomina escrófula a ese tipo de tuberculosis. Se ve, no es común, pero generalmente yo 1 o 2 veces al año suelo ver en mis pacientes que tienen VIH también. La TB meningia, los signos característicos del síndrome meningio: vómitos, cefalea y fiebre. Generalmente es muy característico también se suele ver, nosotros tuvimos casos también en el hospital. Generalmente ellos vienen con posición de gatillo de fusil, es muy característico en ellos.
Y la TB osteoarticular, como yo les dije, es un diagnóstico diferencial de la fiebre reumática y de la artritis reumatoidea juvenil. Entonces hay que pensar también cuando tenemos dolores articulares o signos inflamatorios articulares, pensar también como una probable etiología, una TB osteoarticular. También tuvimos como experiencia una TB renal también, una niñita de 13 años. No recuerdo si tenía alguna enfermedad de base, pero sí vino por una masa a nivel renal. Se comprobó que era un absceso por ecografía, se drenó, no, se le hizo Ginésper en orina y se encontró bacilos. Entonces ahí hicimos también el diagnóstico de una TB renal. Más o menos les voy contando lo raro que solemos ver también. Entonces, para el diagnóstico, nosotros generalmente el diagnóstico que realizamos es una clínica compatible y una radiografía de tórax patológica. Con esos dos diagnósticos solemos llegar al diagnóstico, y nuestra clínica compatible suele ser pacientes que no responden a broncodilatadores y a antibióticos ante sospecha de neumonía o síndrome bronquial obstructivo, y que mejoran con el tratamiento antituberculosis. Generalmente esos dos elementos solemos utilizar para realizar el diagnóstico. Porque en el niño es muy difícil que venga una baciloscopía positiva porque ellos son paucibacilares, y el Ginésper en el líquido gástrico suele tener muy bajo rescate. Nosotros, ni un paciente todavía no vino positivo su líquido gástrico para Ginésper. Tenemos que conocer cuál es el informe del resultado de la baciloscopía, y es de la siguiente forma. No se encuentran VAR en 100 campos observados, se informa como negativo. Se observan 1 a 9 VAR en 100 campos, y ahí generalmente se informa el número exacto de bacilos. 2 bacilos en 100 campos, por ejemplo, o 1 bacilo en 100 campos. Igual con 1 bacilo ya damos como positivo. Se observa entre 10 y 99 bacilos en 100 campos. Generalmente informa una cruz. Y de 1 a 10 bacilos en 50 campos, 2 cruces. Y más de 10 bacilos en 20 campos, 3 cruces. Entonces 100, 50, 20, para que hablemos de la baciloscopía, una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Y si por ejemplo tenemos de 1 o a 9 bacilos en 100 campos, se informa el número de bacilos. 1 bacilo en 100 campos, 2 bacilos en 100 campos, pero igual nuestro resultado ya es positivo, pero nos informa como una cruz porque tenemos nuestro prototipo de informes. En cuanto a la confirmación bacteriológica, el gol estándar es el Ginésper. Es rápido, se utiliza en vez de la microscopía convencional, pero como había mencionado, el cultivo es la prueba diagnóstica inicial y no tiene que ser diferente en todos los niños, por más de que el Ginésper sea negativo. Y más porque saber que el Ginésper es muy útil porque también nos puede informar de una tuberculosis drogoresistente. Y las muestras pediátricas a ser examinadas por Ginésper son esputo, líquido gástrico, también la orina, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural también. En los niños es muy útil la inducción del esputo, porque generalmente ellos no saben echar el catarro, entonces se les nebuliza con suero fisiológico y después se les pide que echen en un vasito. Un resultado de Ginésper que no detecte micobacterium no descarta el diagnóstico y requiere de otros estudios. Considerar que el cultivo es más sensible que el Ginésper, pero aún así en niños el cultivo no diagnostica en un 100% en los casos de TB. Entonces, aparte de la clínica, aparte del examen físico, aparte del Ginésper y el cultivo, igual si el cultivo es negativo, no debemos de quedarnos tranquilos. Hay que hacer el seguimiento de ese niño. ¿Qué es el Ginésper? Es una técnica de reacción en cadena de la polimerasa
que fue aprobada por la OMS para el diagnóstico rápido de TB, sabiendo que en aproximadamente 2 horas ya podemos tener el diagnóstico. Como ustedes ven en la figura, son cartuchos que se colocan en una máquina de PCR y lo que busca principalmente es diagnosticar un bacilo, ya sea muerto o vivo, y también busca la resistencia a la rifampicina para ver si el paciente estamos ante un paciente con una drogoresistencia. ¿Por qué es muy importante saber que el Ginepper solamente busca Mycobacterium? Al Ginepper, nosotros con el Ginepper no sabemos si es Mycobacterium vivo o ya muerto. Entonces es muy importante porque para el diagnóstico nomás sirve. Para el seguimiento siempre es la baciloscopía y el cultivo. Es de elección para el diagnóstico de TB en los pacientes con VIH, en niños, en una meningitis tuberculosa, en una tuberculosis ganglionar y en aquellos pacientes que yo sospecho que podamos estar ante una multidrogoresistencia. Y otros estudios, hay estudios nuevos también que es el interferón SPOP-TB, que es la medición del interferón gamma, solo diagnostica la infección y no debe usarse para el diagnóstico de una enfermedad, así como el Ginepper también. Y no es aplicable en los menores de 2 años porque ellos todavía no tienen la inmunidad necesaria para producir el interferón gamma. La prueba de tuberculina, que también hablamos de las indicaciones precisas, pacientes con tuberculosis, con VIH una vez al año. Aquellos pacientes con deterioro de la inmunidad, por ejemplo, desnutridos, tenemos que saber también el diámetro de la induración. En los pacientes inmunosuprimidos por cualquier motivo, un diámetro mayor a 5 ya hace el diagnóstico de tuberculosis, y en todos los demás niños, incluso los vacunados, necesitamos un diámetro mayor a 10 milímetros. Y en cuanto al tratamiento, como habíamos mencionado anteriormente, es similar al adulto, solo que en el niño es kilopeso. Y también la presentación en los niños muy pequeños se podría realizar también en la forma de suspensión, pero en los niños más grandes se utilizan los comprimidos. Ahí tienen la dosis, cuál es el rango entre las dosis. Es importante también conocer la dosis máxima. Y en los niños menores de 2 años no se puede usar el etambutol porque el etambutol produce como efecto adverso una neuritis, neuritis óptica. Y en los niños menores de 2 años es muy difícil evaluar la agudeza visual. Entonces, en ellos de prioridad es usar espiramicina. Solo que la espiramicina es de uso intramuscular. Y la TB meningia y osteoartritis. El tratamiento se realiza generalmente si es una TB pulmonar durante 6 meses y si es una extrapulmonar se podría realizar de 10 hasta 12 meses. Dependemos de la baciloscopía. La primera baciloscopía se hace a los 2 meses, que como ustedes saben, los primeros 2 meses es de inducción, solo con las 4 drogas, y posteriormente los 4 o 6 o 8 meses se realiza con 2 drogas solamente HR, que es isoniazida con rifampicina, una vez que la baciloscopía da negativo al finalizar el periodo de inducción, que es a los 2 meses. También tenemos que conocer la definición de exposición. Es todo contacto reciente durante los últimos 3 meses, estrecho, más de 4 horas diarias en el mismo habitáculo cerrado, con un paciente confirmado o con alta sospecha de TB bacilífero, ya sea pulmonar, laringea, traqueal o endobronquial. Por más de que la prueba de tuberculina sea negativa, se debe realizar también el test de interferón y debe de ser negativo para que nosotros tengamos como que el paciente fue solo expuesto pero no contagiado. Ausencia de síntomas, signos clínicos
signos que sean compatibles con TB, y en pacientes inmunosuprimidos o niños pequeños cuando se indique radiografía de tórax antero, posterior y lateral, y esto debe de ser normal. Igual, como expuestos, ellos tienen que recibir profilaxis con isoniazida a 10 miligramos kilo peso día por 6 meses. Y también, como yo les mencioné antes, aquel niño en el cual se sospecha se descarta una TB congénita. Ustedes saben que la tuberculosis se puede contagiar por intraútero, durante el parto, por las secreciones de la mamá y posteriormente por la exposición de la respiración en lactancia materna. Si yo descarto una TB congénita, también debo de buscar la definición de exposición para que yo inicie tratamiento profiláctico con isoniazida durante 6 meses. Y también en aquellos pacientes que tienen VIH, los primeros 6 meses del inicio del diagnóstico y del inicio del tratamiento se realiza también de forma profiláctica isoniazida, independientemente, o sea que una vez que se descarte la posibilidad de tuberculosis. Y otra vez repitiendo, la profilaxis se realiza en personas con VIH, personas que van a comenzar tratamiento con un inmunosupresor, en los dializados, personas que serán trasplantados, en los diabéticos, personas con silicosis y en aquel recién nacido que fue expuesto de forma congénita o posteriormente durante la lactancia y en donde la mamá tiene una baciloscopía positiva. Pero siempre una vez descartado la enfermedad en el niño. Y bueno, entonces ustedes ya tienen la clase. Las dudas también ya fuimos hablando durante el transcurso de la clase y si tienen alguna pregunta, estoy atenta nuevamente. Doctora, en el caso ¿Sí? de una tuberculosis congénita, igual se trata de manera igual con los 4 fármacos o solo se trata con uno. Excepto el etambutol, que se utiliza en ese caso piracinamida, por lo que habíamos mencionado, la posibilidad de una neuritis óptica. Sí. Y como no podemos evaluar la agudeza visual en ellos. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Doctora, ¿Sí? por ejemplo, si un niño tuvo o se constata tuberculosis, ¿verdad? Pero fue por un contacto externo a su casa, la Sí. familia tiene que empezar algún tipo de profilaxis ahí. Sí, la profilaxis siempre se hace con los contactos cercanos. ¿Se acuerdan la definición de contacto que vimos en las últimas diapositivas? Más de 4 horas en el mismo habitáculo. Entonces, si reúnen los criterios de contacto, tiene que recibir profilaxis con isoniazida, pero siempre hay que descartar primero la posibilidad de tuberculosis. Porque, ¿qué pasa? Si yo le doy isoniazida como profilaxis y mi paciente está enferma por tuberculosis, yo voy a producir una resistencia. Entonces, primero hay que descartar la enfermedad por tuberculosis. Entiendo, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Creo que ya no, doctora. No, bueno. Entonces ya tienen hambre. Les dejo para que descansen y estoy a las órdenes por ahí. Si necesitan algún refuerzo de algo infectológico, saben que estoy a las órdenes. Y Hola, muchos doctora. éxitos. Ya falta poco para que terminen. Estudien mucho. Ok. Muchísimas Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, doctora. Chao, chao. No es nada. Chao, chao.